Y digo que estoy mal, Olga, porque no entiendo cuál es el despropósito. Yo entiendo que la organización a la que pertenece ya lo ha estudiado. ¿Cuál es el despropósito de modificar la ley de transparencia? Que no Sí, digo que no se pueda modificar, cuidado, ¿ah? Toda ley es modificable, pero ¿a qué se debe? ¿Cuál es la motivación? mira, yo creo que con este tema de la ley de transparencia, buenos días a todos además y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de este tema que tiene una importancia que no se puede exagerar. O sea, no hago hipérbole cuando digo que esta es una de las leyes más importantes del país. Y en ese sentido, creo que el cómo, mira, tú estás preguntando el por qué. Yo sí no tengo la bola de cristal y yo creo que a mí me eludió ese gen político, que a mucha gente no lo elude, a mí sí, pero el cómo y el cuándo es tan importante como el por qué. Porque el cómo ha surgido este proyecto de ley que ha presentado la presidencia a la Asamblea, proyecto de ley 1031. Invito a todo el público a que lo busquen en el sitio web de la Asamblea, también lo pueden bajar del nuestro, donde hacen derogan la ley de transparencia y la modifican completamente, presentan este proyecto de ley en solitario, sin otras leyes que deben ir juntas con el proyecto para realmente, si quieres mejorar el sistema de transparencia del país, tienes que pensar también en mejorar la ley de ANTAI y tienes que entrar a revisar la ley de protección de datos personales. Y no se ha dado de esa forma, no llevó una consulta amplia de todas las fuerzas vivas del país. Es decir, la ley que va a modificar uno de los instrumentos más importantes para la participación ciudadana, para la transparencia y para la rendición de cuentas, no llevó una consulta ciudadana, por un lado. Y por otro lado, el cómo, es decir, cómo nace el proyecto y cómo se lleva a cabo, y el cuándo, el momento político, en el año preelectoral, en el momento que se activan todos los intereses políticos y económicos, algunos abiertamente, todo el que está corriendo lo dice abiertamente, pero tienes una gran cantidad de intereses que no son conocidos para los demás, como dice el libro de Harry Brown, que sacó hace unos años, el que gana no está en la papeleta, el título del libro de Harry. Y en este momento, pensar que puede ser un momento propicio para tocar esta ley, pues realmente no tiene una lectura correcta de las cosas, y menos con esta asamblea. Olga, para dejarlo un poco más claro, este tema de la transparencia, la ley de transparencia es la que me permite a mí, como periodista o como ciudadano, poder solicitarle a cualquier institución pública información respecto a contrataciones, a casos, a temas administrativos y demás, y ellos me tienen que responder dentro del periodo que estipula dicha ley de transparencia. Para dejarlo un poco más claro, pero ¿cuáles son los principales cambios que se dan y que despiertan la alarma dentro de la sociedad para poder estar presente dentro de este debate y exigir que haya mayor consulta? Gracias, Leo. Sí, la primera, y disculpen que quizás no comencé por ahí, estaba contestando la interesante pregunta de Edwin, ¿cuál puede ser la motivación para entrar a querer derogar y cambiar esta ley en este momento? Em, el contenido de la ley, me parece que todos sufrimos un poco entre las organizaciones que trabajamos esto todos los días, los medios, de pensar que todo el mundo entiende qué es la palabra transparencia, especialmente, y qué significa la ley, especialmente en este momento que además hay una campaña mediática de uso de términos por parte de uno de los candidatos, de hecho, del candidato que representa al gobierno del poder o al partido político en el poder, donde de alguna manera están vaciando de contenido el uso de la palabra transparencia, porque la están usando como un comodín, pareciera que no entendiera qué significa. La ley lo que nos trajo, que es una ley del 2002, que en su momento fue una ley súper avanzada, una de las primeras de la región latinoamericana, lo que nos trajo fue poner en blanco y negro que los ciudadanos de un país somos los dueños de la información pública y que el gobierno que esté ejerciendo la administración o el grupo en el poder, el político, el funcionario, que está haciendo un servicio a través de ser funcionario, ya sea por voto o por nombramiento, tiene un deber de entregar esa información pública
a quien se lo pida. Y además hay una serie de informaciones, lo que se llama la transparencia proactiva, que las instituciones tienen que tener publicadas mensualmente para que los ciudadanos, es decir, los jefes, los dueños del negocio, que es la República, podamos llevarle la cuenta y entender cómo están siendo usados los recursos que son de todos y si los funcionarios están haciendo bien su labor. Y dentro de todo ese panorama, también el propio acceso a la información pública, que es una parte esencial de la transparencia, es una parte intrínseca de la libertad de expresión. Entonces, sí, es una ley sumamente importante. Sin esa ley no hubiéramos podido entender lo que ha pasado con los recursos públicos en estas, digamos, últimos, bueno, desde el principio, desde que pasó la ley, pero cuando la ley se empieza a poner en valor o empieza a ser aplicada realmente y comienza a tratar de cambiarse esa cultura gubernamental de la opacidad, de no compartir información, de pensarse que la información es de ellos, no de la ciudadanía, de pensarse que el voto es un cheque en blanco para que por 5 años hagan lo que sea con la casa y los recursos de la casa, comienza a tratar de cambiarse la cultura de la transparencia en el sector público. Eso ha sido un trabajo lento, largo, arduo, pero ya hay algunos avances en el país. Cambiar la ley en este momento, con algunos de los cambios, con algunas de las propuestas que ya contiene el proyecto de ley, haría retrocesos que hemos identificado. Señora Dorelia, una pregunta. ¿Cuáles son de esos, Olga, por favor. de esos cambios que usted ve con preocupación que para usted serían los mayores retrocesos que están en este nuevo proyecto de ley? Quiero hacer un paréntesis antes de entrar a lo que tiene el proyecto de ley. Además, creo bien importante que todos sabemos que una cosa es lo que dice el papel de un proyecto de ley y otra lo que puede pasar en la Asamblea en el momento que cada uno de los artículos de la ley de transparencia se abra, a que los diputados puedan entrar entonces a hacer cambios o a proponer cambios sobre estos estándares que tanto trabajo les cuesta a ellos cumplir y que de hecho ustedes saben que la Asamblea tiene 10 años más de haberse declarado soberana y ellos no obedecen la ley de transparencia. Es decir, aquí hemos tenido habeas datas con desacatos en un momento dado a la que ejercía la presidencia de la Asamblea y todavía esa información no se ha entregado. Habiendo dicho eso, la ley contiene una parte de la ley, vamos a ponerlo así, y espero no sonar muy aburrida y que se entienda. Las leyes tienen, en general, una parte donde se establece lo que sería el derecho sustantivo, ¿no? ¿De qué se trata? De que la información es pública. Hay matices, hay limitaciones a la información pública porque alguna de esa información no se va a publicar o por un tiempo o por la naturaleza de la información. La información que nunca se va a publicar, que no es de naturaleza pública, es la información confidencial de la persona. Esa es una información que no es pública. En eso va, por ejemplo, la vida privada del funcionario, su historial médico, sus relaciones personales. Eso es privado. Pero toda su gestión a lo público es información pública. Hay una limitación en cuanto a las informaciones que tienen que ver con seguridad nacional e informaciones que tienen que ver con ciertos procesos, normalmente procesos investigativos, como los que pueda hacer el Ministerio Público o el órgano judicial o la Policía Judicial o la UAF o valores, o me explico. Y eso tiene un tiempo de limitación. Cuando eso tiene una sentencia ejecutoriada o un fallo o una decisión administrativa final, esa información se convierte pública. Y ese derecho sustantivo, vamos a decir, eso es como que tú tengas un carro y tienes la carrocería, el carro anda, te venden un carro, tiene forma de carro, este es un carro, tiene asientos, yo me puedo sentar en el carro, pero el momento donde yo voy a arrancar el carro, que es la máquina que mueve el carro, lo que le llamamos la sala de máquinas, esta ley tiene la parte sustantiva, digamos que está bien, pero la sala de máquinas de esta ley, lo que puede ser el momento en el cual un funcionario le niega la información a un ciudadano, a una entidad, a una empresa, a un periodista, porque no es solamente los periodistas quienes están pidiendo esa información pública. La información pública se usa, es esencial a la libre competencia empresarial, por ejemplo,
a la competitividad del país, a las organizaciones que hacen trabajo de labor social. En fin, no es nada más el tema de los periodistas o los medios o las organizaciones que estamos verificando la transparencia y que estamos en la lucha anticorrupción, como nosotros. Por ejemplo, esa sala de máquinas es el mayor problema de esta ley, porque genera dos vías. Primero, le quita todo poder de cumplimiento al habeas data, que es una figura muy importante en la legislación nuestra, que hace que el ciudadano a quien le niegan la información, el otro poder, pueda ir al judicial y decir, el ejecutivo o el legislativo me está negando una información, y el judicial, haciendo el uso de esa separación de poderes, de control y contrapeso, examina la negación del funcionario, y si lo encuentra que no fue correcta, va a generar una orden de que produzca la información. Bueno, eso en este proyecto de ley le quita completamente al órgano judicial la capacidad de poner sanciones si el funcionario no entrega si lo encuentra que están en desacato y la corte ordena que entregue la información, pero ahora no tiene una sola herramienta sancionatoria con el funcionario. Al mismo tiempo se crea una vía administrativa donde la ANTAI ahora se convierte en una suprainstitución que no solamente es rectora, sino garante. Va a tener una función administrativa con una vía de denuncia, de examen de la negación y de sanción. El régimen de sanciones se convierte en un chiste. Actualmente, no es que el régimen de sanciones ahora mismo sea muy fuerte, se puede tratar de sancionar al funcionario con 1 mes o 2 meses de su salario, y vamos a decir que en el peor escenario, en que todavía haya una negación de la información, se le puede destituir al funcionario. Hay muy pocos casos en la historia con esto, pero sí hay pasos en el camino donde se puede hacer que el funcionario entregue la información. Olga. Sí. Sí, te quería preguntar, ¿cómo compaginamos esas modificaciones a la ley de transparencia con la cacareada o los constantes señalamientos, por ejemplo, del candidato presidencial José Gabriel Carrizo, que dice, y aquí lo dijo en una entrevista que le hicimos la semana pasada, que ha sido el gobierno más transparente de toda la historia? Gracias, Flor. Eso es a lo que yo me refería antes. Hay una campaña, bueno, todos sabemos lo que ha pasado en los últimos años con el descenso completamente a través de las redes sociales y de otros factores de la digitalización. Pensábamos que íbamos a estar en la era donde la información nos iba a traer racionalidad y paz, ¿verdad? Pero resulta que el exceso de información ahora trae, la toxicidad de la información ahora trae la capacidad de mentir, falsear y generar información directa sin apego a la verdad, como si la verdad objetiva no existiera. Y aquí lo que estamos viendo es una campaña directa donde están vaciando de contenido la palabra transparencia. Si tú vacías de contenido un término, ya esto es como un análisis, digamos, no solamente de lenguaje, sino de contenido político. Cuando tú vacías de contenido un término, tú generas una confusión en el votante, generas aquello de da igual una cosa con la otra. Si el elemento de la rendición de cuentas, la probidad, la integridad, transparencia entendida como de verdad producir la información y rendir las cuentas sobre el uso de los fondos, deja de tener sentido, ya deja de ser un elemento para el votante. Entonces estamos frente, no solamente es el funcionario Carrizo, que sigue siendo vicepresidente, es mucha gente alrededor de él y plurales funcionarios que están usando el término transparencia y el término rendición de cuentas, el término abierto, por ejemplo, lo que es un gobierno abierto, lo que es una gestión abierta, que nuevamente tiene unos estándares de publicidad que ellos no han cumplido, pero usan el término. Así que no puedo decirte nada más la respuesta de que ellos no han cumplido, porque la rendición de cuentas y la transparencia no son relaciones públicas. Claro, pero Olga, ahí yo me le meto para preguntarle entonces qué tanto nos interesa a nosotros como ciudadanos que el gobierno nos venda esa falsa idea. ¿Y por qué? Te lo pregunto. Porque para nadie es un secreto que Ricardo Martinelli está liderando las encuestas.
Entonces, el tema de transparencia, digamos que al igual que el tema de la democracia, no está en el top of mind, no está en los intereses de la población o de la gente de a pie, mientras siempre le cumplan sus necesidades. Entonces, ¿qué tanto nos interesa, qué tanto nos importa ya realmente el tema de la transparencia, de la visibilidad de los gastos de los funcionarios, de lo que hacen con nuestra plata? Te hago una pregunta, ¿es una pregunta a mí o es una pregunta retórica para que yo haga una extrapolación acerca de la Es una población? pregunta, a ver, es una pregunta para ti, retórica también, porque no se entiende cómo estamos hablando de todo esto, cómo estamos señalando lo que está haciendo el gobierno nacional, pero por el otro lado vemos que las encuestas las lidera una persona que ha sido señalada por casos de corrupción y cuya visibilidad a la hora de gobernar con el gasto público precisamente no era muy visible. No solamente no era visible, tuvimos un descenso grave de obedecer la ley en relación a la transparencia durante el gobierno de Ricardo Martinelli. A mí me causa el mismo cuestionamiento, la misma sensación de distopia que le puede causar a cualquiera ver encuestas. Además, el tema de las encuestas sigue siendo una situación compleja. Cuánta confianza y de qué encuesta estamos hablando. No creo que todas las encuestas que están publicadas en redes sean absolutamente de confiar, sin ahora mismo poder señalar ninguna específica ni recomendar ninguna específica, especialmente si se trata de encuestas que están pagadas precisamente por los equipos y los dineros que están poniendo al candidato, tanto el candidato Martinelli, que ya es pues nombrado por su partido como candidato, y de aquí a las alianzas, y cuando las alianzas ya estén fijadas, creo que entonces vamos a poder entender si vamos a tener y cuáles encuestas pueden ser de total confianza, porque realmente mientras una encuesta esté pagada por los dineros de la campaña de un candidato, ahí hay un conflicto de interés para uno poder saber si esa encuesta tiene la independencia. Habiendo dicho eso, Gonzalo, también está el Latino Barómetro, que no sé si lo viste, en la última edición del Latino Barómetro, los panameños por primera vez estamos mostrando un interés mayor que los mostrados en los años anteriores, el descenso de la preocupación por la democracia. Somos de los pocos países que hemos remontado en la respuesta de si nos interesa la democracia o no. No mucho, pero un poquitín. Entonces hay algo allí de por medio que creo que debemos tomar en cuenta también. Nosotros desde la Fundación Libertad Ciudadana hicimos una encuesta nacional en relación, para entender por qué, si era un tema de los votantes, con relación a la participación política de las mujeres, luego que se acaba el programa se las mando, que se llama Diagnóstico de Barreras y Oportunidades. Y nosotros, todas las provincias, todas las comarcas, una muestra muy confiable, se la contratamos a Gallup. Y también hicimos allí una parte de la encuesta era sobre el sistema político y nos llamó la atención que no encontramos esa desafectación hacia la democracia y sus instituciones. Es decir, la gente sí sabe que tiene ciertas libertades en Panamá y sí las goza de cierta forma. Entonces, el tema de la ley de transparencia, ¿por qué es tan importante? Si nos importa o no nos importa, es tan importante porque sin esa ley no sabríamos, si formalmente el deber de entrega de información pública, no sabríamos ni siquiera una partecita de lo que sabemos ahora que ha estado pasando con nuestros recursos. Porque además esta ley viene montada encima, el tratar de cambiar esta ley y los contenidos de la ley que retroceden la democracia, yo los pudiera concentrar de esta manera. Actualmente la ley pone la responsabilidad de transparentar en el funcionario, en la persona, con responsabilidades al funcionario que custodia o tiene la información. Cuando el funcionario la niega, el ciudadano tiene recursos para hacer que ese funcionario la entregue. En esta nueva ley, ANTAI, y es una acción que el funcionario hace directamente con el órgano judicial. En esta nueva ley le quitan al funcionario esa responsabilidad. Se la pasan ahora a un nuevo ente burocrático. Ese propio ente burocrático va a ser el que determina si le entrega o no. Es como si tú me dijeras, si tienes un negocio personal y tienes un contador,
y llega el final de año y tú quieres saber cómo va la contabilidad de la empresa, lo mínimo llamas a un auditor. Es como si en tu empresa tú dijeras, oye, la auditoría me la va a hacer el mismo contador que me está llevando la contabilidad todo el año. Y el contador que te lleva la contabilidad todo el año te hace un papelito que dice, todo está bien, jefe. Ah, perfecto, todo está bien. Entonces, el problema de descender o desarticular las funciones del sistema democrático, los contrapesos, es ese. Y eso es uno de los retrocesos que en la práctica Ahora, puede generar esta ley. una O consulta este por acá. proyecto de ley. Claro, una consulta de por lo menos 2 de los oyentes que nos están escribiendo al WhatsApp del programa. ¿La información existe, la información de transparencia, o es que la persona no las buscan? O las dos, o no existe la información y la persona o la gente, el ciudadano, tampoco lo busca. No, la información existe. La transparencia se entiende de dos formas, para que el oyente que lo preguntó. Está lo que se llama transparencia proactiva, lo que está obligado las entidades a publicar. Eso tomó 10 años en el país ir generando esa conciencia y esa obligación de que las entidades públicas tenían que publicar su información. El último grupo de entidades que ha entrado a ser obligado a publicar esa información, su presupuesto, su planilla, en qué gastan, cómo ejecutan, por lo menos formalmente, pues, el último ha sido los gobiernos locales, que en este mes están entrando a publicarla. Por ejemplo, ya sabemos todo lo que ha pasado con la descentralización paralela y los gobiernos locales. Eso es lo que se llama transparencia proactiva. La transparencia pasiva es cuando hay una información que no está incluida en esas que la ley actual obliga a transparentar, que son las que más o menos les acabo de comentar, en las planillas, los gastos, los viáticos, los viajes, la razón por qué la usan, los beneficios que reciben, las inversiones, los presupuestos de las entidades. Alguien mencionó en la introducción del programa estarse gastando y endeudándonos internacionalmente para pagar planilla. No sabríamos el gasto y la forma del gasto si no hubiese la transparencia proactiva. Por ejemplo, esa información está. Y la pasiva es cuando yo quiero una información que no está entre esa lista, pero es una información pública y entonces yo se la pido a la entidad. Como por ejemplo lo que ha pasado, y aquí está el protagonista, lo que ha pasado con el IFARU y la lista de personas a quienes le entregaron bajo la figura que contempla la ley de auxilios económicos, les han entregado el oro y el moro, le han entregado todo el presupuesto que debe estar reservado para apoyar los estudios superiores de panameños, se los han entregado a personas donde no sabemos todavía si se entregaron con los criterios que se deben entregar, se gastaron todo en personas que están relacionadas sanguínea y consanguínea y políticamente con funcionarios. Entonces eso no sabríamos ni un pedacito y todavía no lo sabemos, porque ahí hay un tema con lo que es información de acceso reservado o no. En el proyecto de ley, adicionalmente, en este proyecto de ley, aparte de quitarle la responsabilidad al funcionario y aparte de estas dos vías que se crean nuevas y de esta burocratización y de este ente garante ahora que se pone por encima de los demás entes, vamos a tener además una situación muy grave, y es que declaran como de acceso reservado todos los procesos de todas las entidades públicas. Y esos procesos, cuando se terminen, van a seguir siendo de acceso reservado. Ahora mismo solamente tienen esa categoría de procesos de acceso reservado mientras estén haciendo 10 entidades que son las lógicas, como les comenté anteriormente: Ministerio Público, órgano judicial, UAF, ahora la Superintendencia de Sujetos, todo lo que tiene que ver con investigaciones. Imagínense que hasta el mínimo proceso administrativo, no sé, de correos y telégrafos, fuera a ser secreto. Eso significa que nunca vamos a saber las actuaciones vamos a decir que hay posibilidad de que sean o mal habidas o irregulares, tanto de empresas, personas privadas, funcionarios. Es decir, se va cerrando el espacio de conocer qué pasa con nuestros dineros y cómo se usan si la ley pasa como está. Porque además, donde llegue a la Asamblea, ¿quién nos garantiza que los diputados no empiecen a quitar cosas de la ley actual? Una pregunta.
regresando a un punto anterior, porque a mí me parece muy interesante entenderlo de esta nueva supraentidad, ¿no? Actualmente se trata de hacer, si yo entiendo correctamente, se trata de hacer un balance para que pues haya una entidad producto del Ejecutivo que tenga una función de transparencia del Estado, pero también haya una entidad que esté, una función que es el habeas data por parte del judicial y hay un contrapeso de poderes que tengan esta discusión. Si entiendo lo que está explicando es que esto se va a eliminar y todo quedaría bajo casi el paraguas de un ente que estaría bajo el paraguas del Ejecutivo. No, no se elimina, porque la acción de habeas data puede darse en cualquier momento. Vamos a decir, en un momento dado, María Cristina, usted quiere averiguar cuál es el fondo que se usó, cuál es el presupuesto de su, que se aplica a su corregimiento, por ejemplo, y cómo se usó ese presupuesto. Esa es una el presupuesto y su ejecución va a ser de transparencia proactiva. Pero usted quiere saber alguna información que tiene que ver, digamos, con cuánto se dedicó a, no sé, a las aceras o a qué empresa se contrató. Si usted quiere entender eso y usted hace el acceso a la información y el corregidor le contesta, no, esa es una información confidencial, por decir cualquier cosa, porque está aplicando mal la ley de datos, de protección de datos personales. Y porque está aplicando mal la ley de protección de datos personales. Digamos que él decide confundir que el nombre de su contratista y el número de cédula es un dato privado y no te la da. Cuando empiezas el camino a tratar de pedir esa información, ahora vas a tener dos caminos. Un camino va a ser llegar directamente a la Corte Suprema y pedir a la habeas data que te lo den, pero ahora ese camino por el habeas data, vamos a decir que la Corte encuentra que él se equivocó, que te la debe dar. En el momento que la manda a dar, ya no tiene ningún poder sancionatorio. Es como si a ti, esto se lo di a Rodrigo Noriega, el jurista, es como si a ti, en tu vida adulta, de pronto te quitan la dentadura. Te quitaron todos los dientes y te dan una mazorca, come. ¿Cómo muerdes una mazorca si no tienes dientes? Es lo mismo que le ha pasado a la habeas data. Al mismo tiempo, entonces, se crea una función administrativa de revisión de ese contenido. Es decir, sí hay una suerte de usurpación de una función por parte administrativa, que ahora además en esa vía administrativa vamos a decir que tú llegues y Antay diga, no, él sí tenía razón. Y tú digas, no, eso está equivocado. Antay se equivocó en su juicio. Yo tengo que ir más arriba. Más arriba en las decisiones administrativas es la sala tercera de la Corte. Vas a tener que ir a poner una nulidad de acción contra el funcionario en la sala tercera. Y esa es una acción que requiere abogado, requiere un montón de tiempo. Ahora mismo las acciones de las habeas data son gratuitas y directas, que no requieren abogado, además de los pocos trámites que no requieren abogado, del ciudadano frente al judicial. Este retroceso lo que genera es un laberinto. Por un lado te digo, como te digo, los derechos sustantivos. Tienes este derecho y esto te lo tienen que dar y esta es la forma y este es el tiempo. Pero la realidad es que las leyes no se pueden hacer cumplir si no hay los mecanismos para obligar al funcionario a cumplir. El hecho de quitarle al funcionario responsabilidades como individuo desciende la posibilidad de ir generando cada vez más esa cultura de transparencia. Además, la realidad es que esto de alguna manera también hace eco de la ley de la Contraloría, la ley 315 del 22 de diciembre del 22, que, bueno, nosotros desde la Fundación la demandamos por inconstitucional y está por el fallo en la Corte, no ha fallado todavía. Pero allí también es una ley que le quitó a los funcionarios de la Contraloría, a los auditores, toda responsabilidad civil, penal y administrativa por sus actos. Entonces, este es un tema donde estamos viendo un descenso en la responsabilidad del funcionario en sus acciones, al tiempo que tenemos un gobierno que ha ido creciendo la planilla, y tenemos una situación con la ley de transparencia. Mira, yo sí sé y entiendo que tenemos que decir y sustentar por qué nos parece que el contenido de la ley es un retroceso. Pero y ese es el qué. Pero yo regreso un poco al cómo y al cuándo. Porque al final del día,
Esta discusión tenía que haberse dado en una consulta ciudadana amplia, democrática, inclusiva, realmente que generara que las fuerzas vivas del país pudieran Sí, ir... pero Olga, perdóname que te interrumpa porque ya se nos acaba el tiempo y no he podido intervenir porque el desastre que tengo de internet aquí donde estoy es un verdadero desastre. Uno, créeme, y ahí a lo mejor es de las pocas cosas en que Olga de Valdillo tal vez no No sé, estemos me vas de a hablar de acuerdo. la participación ciudadana No que creo en eso dice que es porque equivocada, que no no, cree en no, es eso. que no Pero creo en esa es eso una porque forma, Edwin. corre, El sí, yo lo ejemplo del sé. parque, el ejemplo del parque Francisco Arias, que es un excelente ejemplo, lo conozco bien, es una forma de participación Sí, ciudadana, pero hay pero muchas. No lo es que quiero nada más decir, no, esa. pero Olga, lo que quiero decir es que con el tema de la participación hay el riesgo de pasar de la democracia al democratismo y eso es peligroso. Pero más allá de esa discusión que te he estado escuchando muy atentamente, es que estoy tratando de descifrar cuál es el propósito del Ejecutivo en hacer esto. Eso, y como el Internet es un desastre, me he tenido que limitar a escucharlos a ustedes y a ti particularmente, y trato de entender, bueno, pero ¿qué quiere? Porque si un Ejecutivo quiere modificar una ley, debe ser para mejorarla, no para empeorarla, por amor a Dios. Para Mira, mejorar, no para empeorar. Entonces, aquí te hago paréntesis, aquí te hago un pequeño paréntesis, y es este. Una de las razones que es vos, que ha dicho Antay, y lo han puesto por escrito y lo han puesto en todos lados, y la directora lo dice, y yo lo entiendo, porque además en su momento fue importante. ¿Tú te acuerdas cuando desde la Fundación hicimos un reto por la transparencia justo antes de las elecciones en enero del 19? Y 6 de los 7 candidatos a presidente se comprometieron con el reto por la transparencia, que era 32 compromisos que podían mejorar el entorno de rendición de cuentas e integridad en el servicio público en el país, y disminuirlas y ser preventivos a la corrupción, que no requerían cambio constitucional. Dentro de esos, y el que ganó, el actual presidente Laurentino Cortizo, lo incluyó adentro de su plan de trabajo, de sus 4 pilares y una estrella. Y ahí está. En el folleto era como la página 10, el punto, no me acuerdo el número del punto. Nosotros en el reto por la transparencia pedíamos 2 cosas. 1, reformar la ley de ANTAI para que ANTAI fuera un ente independiente, porque ahora mismo ANTAI es un ente político. El director de ANTAI o la directora entra con el equipo ejecutivo del presidente. Durante la administración del presidente Varela, la ley se cambió y se bajó el estándar de transparencia. En lugar de ser, de independencia, en lugar de ser un funcionario que iba a estar por 7 años nombrado entre gobiernos, lo cual le daba mayor independencia, se convirtió en un agente político más del presidente. Eso ya de salida te dice, a la pregunta de María Cristina también, te dice que tienes un ente que no tiene total independencia para poder entonces cumplir el momento cuando se trata de informaciones públicas sensitivas. Y yo no estoy disminuyendo trabajos como el código de ética, formación de funcionarios, que es muy importante, pero la verdad es que aquí el neumático le pega a la carretera. Cuando tú tienes una información de naturaleza pública sobre el uso de fondos y tú quieres que te den la información para saber qué pasó. Y ahí es donde se empiezan a cerrar todas las puertas, taca, 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 taca. Y si no tienes un mecanismo de poder exigir el cumplimiento de esa norma sustantiva, te quedas en cero. Es el motor que no arranca. Es el carro que le haces así y el motor no sirve. Entonces, ¿de qué te sirve una carrocería divina si no tienes una sala de máquinas que funcione? Habiendo dicho eso, Edwin, nosotros en el compromiso pedíamos 2 cosas: que la ley de ANTAI se reformara y el cumplimiento estricto de la ley de transparencia. Porque la realidad, a esa pregunta que tú dices, ¿qué puede pretender el Ejecutivo con esto? Mira, si cumplieran la ley que tenemos ahora mismo, que es verdad que necesita cierta modernización, pero y sobre todo necesita profundización porque los estándares internacionales han ido cambiando y mejorándose, tanto en acceso a la información pública como en participación ciudadana, que de verdad vamos a tener que tomarnos un café sobre ese tema. Pero no es así. Mira, con el solo estricto cumplimiento de la ley que tenemos, andaríamos muchísimo mejor. Si no, preguntar a los periodistas de investigación como Leonardo, que hacen un trabajo valientísimo, muy valiente,
y de un servicio increíble a la ciudadanía al tratar de investigar dónde fueron nuestros fondos. Entonces, la pregunta quizás la reverso. Quisiera que toda la ciudadanía le preguntara al Ejecutivo cuál es el fin de traer una ley tan sensitiva en el momento tan álgido donde todos los intereses políticos están en juego y los funcionarios que van saliendo y no tienen certeza de la reelección o de que ellos vuelvan a repetir y están con la situación esa que se forma junto antes de las elecciones, donde todos los funcionarios hacen una suerte de parálisis tratando de conservar su fuerza. No es el momento, Edwin, no es el momento. Claro que no, no lo es inoportuno, pero bueno. Yo agradezco Olga, mucho la entrevista, sí, yo también. No, gracias a ti, reunión. muy amable, Gracias, como siempre. Gracias. No, gracias a ustedes. Y gracias Seguimos por hablando del tema. darle importancia y a los oyentes, si quieren opinar sobre esto, escríbanle a la Comisión de Gobierno de la Asamblea. La dirección es gobierno@asamblea.gov.pa. Mándeles un email y díganle ustedes como ciudadanos y sus organizaciones, señores, este no es el momento de cambiar la ley. Yo creo que es momento inclusive de pensar en algo así como el diputado que vota en contra de la transparencia, entonces nosotros vamos a votar en contra de él, porque en parte del voto informado es entender qué valores trae un diputado. Y un diputado que baje el estándar de transparencia del país ya te dice cómo va a ser su gestión futura. Bueno. Gracias, Olga, Olga. muchas gracias. Muy amable. Chao.